Chicos, estos son mis consejos básicos para que comiencen a aprender español. Número 1. Considero que es muy importante que encuentres una manera de estudiar gramática. Por eso, yo te propongo dos opciones. La primera es que compres un libro de gramática o la segunda, si no tienes dinero para un libro, es que utilices un sitio web con gramática del español. Yo te voy a recomendar uno, creo que es muy bueno y se llama studyspanish.com. Voy a poner los links en la caja de descripción para que los revisen después de ver el video. Escuchar es una de las cosas más difíciles cuando aprendes un nuevo idioma. Por eso, escuchar español desde el primer día es muy importante. Así que yo te recomiendo que busques una radio en español, música en español, un podcast en español y finalmente yo te voy a recomendar una página que contiene lecturas dependiendo de tu nivel de español y tienes los audios con las historias cortas y tienes la transcripción del audio. Así que puedes escuchar y después con la transcripción revisar lo que no entendiste y si entendiste la historia. Genial, ¿no? Hablar es muy importante. Por eso te sugiero varias cosas. Primero, intenta utilizar alguna aplicación para hablar con hispanohablantes. Yo te recomiendo una muy buena que se llama HelloTalk. Es una aplicación para Android o para iOS, así que puedes usarla en tu teléfono. Allí puedes encontrar hispanohablantes, puedes hacer llamadas con ellos o también puedes mandar mensajes de texto. Así que puedes practicar lectura, escritura, escucha y también tu habla. El vocabulario es muy importante y la mayoría lo puedes aprender leyendo. Por eso puedes usar el sitio web que te recomendé para mejorar tu escucha y aprender nuevas palabras de las lecturas que encuentras ahí. Por eso también es muy importante que descargues un diccionario de español. Yo te recomiendo una página que tiene gramática, tiene flashcards que hacen otras personas o puedes crear las tuyas y se llama SpanishDict. Creo que es muy bueno. Te voy a poner el link en la caja de descripción. Además, si quieres crear tus propias flashcards y estudiarlas de manera divertida en forma de test o quizás como un juego, puedes utilizar un sitio que además tiene aplicación para el teléfono que se llama Quizlet y creo que es muy bueno, a mí me encanta. También puedes intentar traducir algunas partes de canciones en español que te gusten. Es importante que no te concentres en traducir perfectamente la gramática porque probablemente vas a encontrar gramática más compleja, pero sí puedes aprender muchas palabras como sustantivos, adjetivos e incluso los verbos en su estado natural. Finalmente, uno de los más grandes retos de aprender un nuevo idioma y hablar es no pasar demasiado tiempo traduciendo en nuestra cabeza antes de hablar. Por eso creo que es muy importante que comiences a pensar en español. ¿Y cómo se hace eso? Una buena manera es intentar describir en tu cabeza las cosas que ves a tu alrededor o incluso lo que estás haciendo
las cosas que tienes contigo o describir a otras personas, describir tu habitación, etc. Es muy importante que trates de pensar en español de manera forzada. Si estás yendo a tu trabajo, trata de pensar en lo que vas a hacer en el día en español. Puedes comenzar a pensar, ok, hoy tengo que trabajar hasta las 8 de la noche, pero ten cuidado. Cuando quieras pensar en español, hazlo dependiendo de tu nivel. Intenta hacer tus pensamientos tan simples como sea posible para que puedas utilizar todas las palabras que sabes. Pero claro, si tu nivel ya es muy alto, obviamente puedes hacer tus pensamientos tan complejos como quieras y no es importante si tu gramática o si no dices las palabras perfectamente. Lo que es importante es generar el hábito de pensar en español. Así que comenzar a aprender español es muy fácil, solo tienen que tener motivación y una meta, porque el español te abre puertas a todo un nuevo mundo. Así que espero que hayan disfrutado este video. Si no se han suscrito, suscríbanse rápido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!